Que Dios les bendiga, mis queridas hermanitas. Qué bueno poder tener este tiempo de analizar nuestro devocional de esta semana, donde estaremos analizando la historia de la viuda de Sarepta, donde aprenderemos la providencia de nuestro Dios. Esta historia está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 16. Su historia. La mujer vivía en Sarepta. Esta mujer vivía en Sarepta, que pertenecía a Sidón. Esta era una nación pagana, corrupta e idólatra. Jezabel, hija de Baal, rey de los sirios. Elías era un profeta perseguido que estaba huyendo, pues la malvada reina Jezabel había puesto precio a su cabeza, porque había pronunciado la ruina de Jezabel y su esposo Acab. Dios en su providencia escogió el pobre hogar de una viuda para albergar al profeta. Cuando Elías se encontró con la viuda, ella estaba recogiendo palitos para hacer una última e insuficiente comida de su última masa y aceite que tenía. Ella lo alimentó como huésped protegido por el cielo. Esta mujer, aunque creció entre adoradores de dioses extraños, parece haber venido al conocimiento del Dios de los hebreos antes que el profeta Elías se encontró en la puerta de la ciudad con la viuda. En el libro de Primera de Reyes 17:9 dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Tal vez el profeta pensó que la viuda sería una mujer adinerada que iba a satisfacer sus necesidades durante el tiempo de hambruna. Dios obra de maneras misteriosas para bendecir y cumplir sus propósitos. La mujer de Sarepta era una mujer muy pobre. Solo le quedaba un poco de aceite en una vasija, un puñado de harina en la tinaja, ya que después de la muerte de su esposo se agudizó su pobreza. El esposo es quien provee para el hogar el sustento de la familia. Al morir las viudas quedaban desamparadas, y más aún si no tenían hijos o eran pequeños, que no pudieran mantenerla. No había seguridad social, ni retiro, ni ayuda del gobierno para ellas. ¿Cuánto tienen que luchar algunas mujeres después de quedar viudas? Las deudas y las preocupaciones agobiantes hacen muy difícil la vida al quedarse sin el sostén de la familia. Es frecuente que las viudas tengan más preocupaciones que las que puedan soportar. Sin embargo, las viudas piadosas tienen la promesa de la provisión y protección divina, tal como les llegó a experimentar la viuda de Sarepta. Cuando llegó la hambruna, ella no sabía de dónde podía venir la próxima comida para su sostenimiento. La Biblia nos muestra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que Dios siempre dio órdenes de cuidar y sustentar a las viudas. Dios se complace de ellas y de sus hijos, como está escrito en el libro de Salmos, el capítulo 68, el versículo 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su sano físico, sino del pan espiritual, que por la misericordia de Dios hemos recibido y seguimos siendo alimentados por el pan del cielo. La palabra de Dios en el libro de Mateo 10:8 nos dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios de gracia, recibís, dad de gracia. La mujer de Sarepta fue una mujer veraz. Pudo mentir diciéndole al profeta que ella no tenía nada que darse, pero le declaró lo que tenía y no se escandalizó cuando el profeta le dice: haz para mí primero. Dios en esta historia nos enseña el principio de dar y de ser generoso, como está en el libro de Proverbios 19:17.
A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. La mujer de Sarepta era una mujer compasiva, amable y sacrificada, una mujer que puso en práctica la hospitalidad en el momento más difícil de su vida, en su disposición de compartir su último bocado de comida con un extraño cuyo rostro indicaba un cansancio producido por la fatiga, la sed y el agotamiento, producto de un largo viaje. No sabía que estaba recibiendo a un ángel. En el libro de Hebreos, el capítulo 13, el versículo 2 nos dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. No obstante, ella hizo pasar al extraño y probó tener una noble forma de hospitalidad cristiana en lo que hizo de lo profundo de su pobreza. Puede que haya protestado cuando él mendigó y le pidió alimentos, diciéndole: Señor, tenga piedad, no se burle de mí. Una viuda desamparada y con un hijo, le queda solo una escasa comida. Si esta mujer anónima hubiera satisfecho la petición de Elías con amargo desprecio, preguntándole qué esperaba encontrar en un hogar azotado por la hambruna y también qué tipo de hombre era que venía a quitarle el último bocado de comida, tal vez la historia habría sido diferente. Puede ser que su buen corazón dijera: compartiré este último pan con él, pues la muerte pronto hará que termine nuestra hambre. Aunque sintió que compartir la última comida los perjudicaría a ella y a su hijo, se aventuró a darle una porción al hambriento, hombre que había llegado hasta ella sin darse cuenta que la suya iba a ser una aventura de fe y sería la evidencia de lo que no se ve, como dice en Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La mujer fue compasiva al apresurarse a hacer lo que su amor innato de generosidad le impulsaba. Probó que lo poco es mucho si Dios está presente después de aquella primera comida junto a un hombre extraño y comprobar que el huésped con quien había estado dispuesta a compartir era un profeta. La viuda experimentaría un milagro continuo, tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías. No se agotó la harina de la tinaja, ni se acabaría el aceite del jarro. A través de la experiencia de la viuda de Sarepta, nos hace comprender que compartir lo que tenemos con otro necesitado no empobrece nuestra vida, sino que la enriquece grandemente, tal y como hace nuestro Señor Jesucristo, cuando le abrimos la puerta para que entre y cene con nosotros. Siempre estaremos saciados y Él será nuestro constante proveedor. La fe y la obediencia van de la mano y traerán gran bendición a nuestras vidas. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 15 al 16, nos dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Quiero dejarte unas preguntas para interactuar a través de WhatsApp. La primera pregunta: ¿por qué Dios de una vez no le dio a la viuda de Sarepta un granero lleno de alimentos y una tinaja llena de aceite al instante? La segunda pregunta: ¿cuál debería ser nuestra actitud cuando falte en la tinaja la harina y el aceite? Y la tercera pregunta: ¿por qué debemos compartir el pan celestial con el que Dios nos ha alimentado, especialmente en los tiempos de crisis?
Déjame tus respuestas a través de tu WhatsApp para interactuar. Recuerda que es muy importante tu opinión. Que Dios te bendiga, mamita.